A lo largo de la historia, pocos grupos han sido tan mal comprendidos como los fariseos mencionados en el Nuevo Testamento. Con frecuencia se les recuerda principalmente por su oposición a Jesús y los conflictos que surgieron de ello. Sin embargo, esta percepción simplista no hace justicia a la complejidad de su influencia y enseñanzas. En este texto, vamos a adentrarnos en la verdadera historia de los fariseos, explorando quiénes eran realmente, cómo vivían y qué enseñaban. Los fariseos eran miembros de un partido entre los judíos cuya actuación es destacada en el Nuevo Testamento. Representaban uno de los tres principales grupos judíos junto con los saduceos y los esenios. Su nombre, derivado del verbo hebreo parash, que significa separar o dividir, sugiere una distinción clara de otros grupos y prácticas. Pero, ¿de qué se separaban exactamente? ¿Y por qué se les dio este nombre? Para entender completamente a los fariseos, es crucial explorar el contexto histórico en el que surgieron. Sus orígenes, creencias y prácticas no solo moldearon el judaísmo rabínico, sino que también influyeron profundamente en la religión y la cultura judía de su tiempo. A través de este viaje descubriremos los múltiples matices de su identidad y el impacto duradero que tuvieron. Prepárate para una exploración detallada que revelará aspectos sorprendentes y a menudo ignorados de los fariseos. Desde sus raíces históricas hasta sus doctrinas y su eventual oposición a Jesús, cada subtítulo desentrañará una parte vital de este enigma religioso. Pero primero, comparte este video con alguien que amas en WhatsApp. Nuestra principal misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Estoy seguro de que bendecirás la vida de alguien con este estudio completo y detallado. Y si quieres saber más en profundidad sobre cómo estas personas tan importantes influyen en nuestras vidas hasta el día de hoy, comenta abajo, quiero más. De esta manera podré saber si realmente estás disfrutando del contenido. Volviendo al tema principal, la oposición de los fariseos a Jesús es una de las características más notorias mencionadas en el Nuevo Testamento. Los evangelios describen numerosas confrontaciones entre Jesús y los fariseos, quienes cuestionaban sus enseñanzas y acciones. Mateo 23, 13-36 es una de las pasajes donde Jesús critica severamente a los fariseos por su hipocresía y legalismo. Pero, ¿por qué había tanta animosidad entre ellos? Los fariseos eran conocidos por su estricta adherencia a la ley mosaica y las tradiciones orales. Veían en Jesús una amenaza a su autoridad y a las interpretaciones tradicionales de la ley. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la misericordia y el perdón desafiaban las normas rígidas de los fariseos, lo que provocó conflictos intensos. En muchas ocasiones, Jesús expuso la hipocresía de los fariseos, como en Mateo 15, 7, 9, donde les acusa de honrar a Dios solo con palabras, mientras sus corazones estaban lejos de Él. No todos los fariseos eran iguales, ni compartían la misma animosidad hacia Jesús. Algunos, como Nicodemo, mostraron interés genuino en sus enseñanzas. Juan 3:1-21 relata la conversación nocturna entre Nicodemo y Jesús, revelando la búsqueda sincera de algunos fariseos por entender la verdad. Este matiz es crucial para evitar generalizaciones simplistas sobre todo el grupo. La oposición de los fariseos a Jesús se enraizaba en diferencias doctrinales profundas y en la percepción de que Jesús amenazaba su autoridad. Sin embargo, dentro de esa oposición había una complejidad de motivaciones y respuestas individuales que enriquecen nuestra comprensión de esta dinámica histórica. Para entender a los fariseos, es esencial conocer sus orígenes históricos. Surgieron durante el período intertestamentario, una época de turbulencia y cambio para el pueblo judío.
Después del exilio en Babilonia, los judíos regresaron a Jerusalén y enfrentaron la influencia de culturas extranjeras, especialmente la helenística. En este contexto, grupos como los fariseos emergieron para proteger y preservar las tradiciones judías. Los fariseos posiblemente se originaron a partir de los Hasidim, un grupo de judíos piadosos que resistieron la helenización y lucharon en la revuelta de los macabeos en el siglo II a.C. Estos hombres, dedicados fervientemente a su fe, se distanciaron de los judíos que aceptaban las influencias paganas y buscaban una vida religiosa, pura y separada. Este contexto de resistencia y devoción marcó profundamente la identidad de los fariseos. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, proporciona valiosa información sobre los fariseos. Los describe como un grupo dedicado a la interpretación de la ley y con una influencia significativa en la vida religiosa y política judía. Según Josefo, los fariseos eran apreciados por el pueblo por su piedad y conocimiento, lo que les otorgó un papel destacado en la sociedad. El nombre fariseo proviene del hebreo parash, que significa separar o dividir. Este término refleja la actitud de los fariseos hacia la vida religiosa y social. Se veían a sí mismos como un grupo separado, dedicado a mantener la pureza de la ley mosaica y las tradiciones judías. Pero ¿qué implicaba esta separación y de qué se estaban distanciando? Los fariseos buscaban distanciarse de varias influencias que consideraban corruptoras. En primer lugar, se separaban de las prácticas paganas y las influencias helenísticas que amenazaban con diluir la identidad judía. Su objetivo era proteger las costumbres y la fe de su pueblo frente a la asimilación cultural. Este rechazo a las influencias externas era una marca distintiva de su identidad. Además, los fariseos se distanciaban de otros grupos judíos que no compartían su rigor en la observancia de la ley. Se consideraban guardianes de la pureza religiosa y en este sentido mantenían una actitud crítica hacia aquellos que, según ellos, no respetaban adecuadamente las tradiciones. Este sentido de separación se reflejaba en sus prácticas diarias y en su estricta adhesión a la ley oral. Sin embargo, el significado del nombre fariseo también ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Algunos sugieren que podría tener raíces en la palabra aramea para persa, indicando posibles influencias doctrinales del zoroastrismo. Esta interpretación añade una capa adicional de complejidad a la comprensión de quiénes eran los fariseos y cómo se veían a sí mismos. La idea de separación es central para entender a los fariseos. No solo se separaban de las influencias externas, sino también de otros judíos que no seguían sus estrictas interpretaciones de la ley. Esta actitud de separación definía tanto sus prácticas como su identidad. Pero, ¿qué significaba en la práctica ser un fariseo y cómo se manifestaba esta distinción? En su vida diaria, los fariseos seguían una serie de prácticas diseñadas para mantener la pureza ritual. Observaban estrictamente las leyes de pureza, los rituales de lavado y las normas dietéticas. Estas prácticas no solo eran un medio para mantenerse puros, sino también una forma de distinguirse del resto de la población judía. Su dedicación a la ley y a las tradiciones orales era vista como un signo de su piedad y devoción. Los fariseos también se distinguían por su énfasis en la interpretación de la ley oral. Creían que junto con la Torá escrita, Dios había dado a Moisés una ley oral que debía ser preservada y enseñada. Esta ley oral era tan autoritativa como la escrita y proporcionaba una guía detallada para la vida cotidiana. Su compromiso con esta interpretación rigurosa los diferenciaba de otros grupos judíos como los saduceos, que solo aceptaban la ley escrita. Esta separación
no era solo una cuestión de práctica religiosa, sino también de identidad social. Los fariseos formaban comunidades cerradas donde se apoyaban mutuamente en su observancia de la ley. Estas comunidades proporcionaban un sentido de pertenencia y reforzaban su identidad como un grupo separado y dedicado a Dios. La esencia de los fariseos, por lo tanto, estaba en su compromiso con la pureza, la observancia rigurosa de la ley y su identidad como un grupo separado y dedicado. Esta separación y distinción eran tanto una fuente de fortaleza como de conflicto, especialmente en su relación con Jesús y otros grupos judíos. La relación entre los fariseos y la casa de los asmoneos, la dinastía que gobernó Judea durante el período intertestamentario, fue compleja y marcada por tensiones. Los asmoneos surgieron como héroes nacionales durante la revuelta de los macabeos contra la dominación helenística, lo que llevó a una independencia temporal del dominio extranjero. Sin embargo, a medida que consolidaron su poder, los asmoneos se involucraron más en la política y adoptaron prácticas que los fariseos consideraban corruptas y alejadas de la pureza religiosa. Los fariseos, que se veían a sí mismos como guardianes de la ley y las tradiciones judías, se distanciaron de los asmoneos cuando estos comenzaron a aceptar influencias helenísticas y a involucrarse en disputas internas por el poder. Este alejamiento se debió en parte a la percepción de que los asmoneos estaban comprometiendo la identidad religiosa judía en su búsqueda de poder político. Así, los fariseos se posicionaron como una oposición moral y religiosa a lo que consideraban la decadencia de la dinastía asmonea. Un ejemplo notable de esta tensión fue el conflicto entre los fariseos y Juan Hircano, un líder asmoneo. Según el historiador Flavio Josefo, este conflicto estalló cuando un fariseo criticó a Hircano, sugiriendo que no era apto para el sumo sacerdocio. Esta crítica llevó a una ruptura significativa entre Hircano y los fariseos, que posteriormente apoyaron a los saduceos, rivales de los fariseos, en muchas cuestiones doctrinales y políticas. A pesar de estas tensiones, los fariseos mantuvieron una influencia considerable entre el pueblo judío, incluso cuando su relación con la casa de los asmoneos se deterioró. Su compromiso con la ley y las tradiciones les aseguró un lugar prominente en la vida religiosa judía, aun cuando los cambios políticos y las luchas internas amenazaban con desestabilizar su posición. La resistencia cultural a los griegos fue uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó la identidad de los fariseos. Durante el período helenístico, tras la conquista de Alejandro Magno, la cultura griega se extendió por todo el Oriente Medio, incluyendo Judea. Esta influencia se manifestó en aspectos de la vida diaria, la educación, la política y la religión, lo que llevó a una crisis de identidad para muchos judíos. Los fariseos surgieron como una respuesta a esta amenaza cultural,
Rechazaron las prácticas helenísticas que consideraban contrarias a la ley mosaica y a las tradiciones judías. Su resistencia no solo fue religiosa, sino también cultural y política. Al oponerse a la helenización, los fariseos defendían la pureza de la fe y la identidad judía frente a lo que veían como una asimilación perniciosa. Un evento clave en esta resistencia fue la revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo y sus hermanos contra el rey seleucida Antíoco IV Epífanes, quien intentó imponer el culto griego en el templo de Jerusalén. Los fariseos apoyaron esta revuelta, viéndola como una lucha sagrada para preservar la religión judía. La victoria de los macabeos y la rededicación del templo se convirtieron en símbolos de la resistencia judía contra la helenización. La oposición a la influencia griega también se reflejó en las prácticas diarias de los fariseos. Adoptaron normas estrictas de pureza y observancia ritual para diferenciarse de aquellos judíos que aceptaban o se adaptaban a las costumbres helenísticas. Esta separación cultural y religiosa reforzó su identidad como un grupo dedicado a la conservación de las tradiciones ancestrales frente a las corrientes externas. La separación de los judíos seculares fue otra característica distintiva de los fariseos. Para ellos, no bastaba con ser judío de nacimiento. Era necesario vivir de acuerdo con las estrictas leyes y tradiciones que consideraban esenciales para una vida piadosa. Esta postura los llevó a distanciarse de aquellos judíos que no observaban con rigor las prácticas religiosas, creando una clara división dentro de la comunidad judía. Los fariseos se distinguían por su observancia rigurosa de la ley mosaica y las tradiciones orales. Este compromiso los llevó a adoptar prácticas que los diferenciaban del pueblo común, quienes a menudo no seguían las normas religiosas con el mismo nivel de exactitud. Los fariseos creían que su adherencia estricta a la ley era un acto de devoción que los hacía más justos y más cercanos a Dios. Este sentido de separación también se manifestaba en la vida comunitaria de los fariseos. Formaban comunidades cerradas donde se apoyaban mutuamente en su observancia de la ley. Estas comunidades proporcionaban un entorno en el que podían vivir de acuerdo con sus principios sin la influencia de las prácticas menos estrictas de otros judíos. Este aislamiento reforzaba su identidad como un grupo dedicado a la pureza religiosa. Esta separación no estaba exenta de críticas. Jesús, por ejemplo, condenó a los fariseos por su aparente hipocresía y su tendencia a juzgar a los demás. En Mateo 23, 27, 28, Jesús compara a los fariseos con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de impureza por dentro. Esta crítica sugiere que la separación de los fariseos, aunque bien intencionada, a veces llevaba a una actitud de superioridad moral y falta de compasión. Una de las características más distintivas de los fariseos era su enfoque en la interpretación de las Escrituras, especialmente a través de la ley oral. Mientras que otros grupos judíos, como los saduceos, se adherían únicamente a la Torá escrita, los fariseos creían que junto con la Torá escrita, Dios había entregado una ley oral a Moisés. Esta ley oral era crucial para entender y aplicar correctamente los mandamientos divinos. La ley oral consistía en interpretaciones, tradiciones y enseñanzas que se habían transmitido de generación en generación. Según los fariseos, esta tradición oral complementaba la ley escrita y proporcionaba una guía práctica para la vida diaria. Creían que sin la ley oral, muchos de los mandamientos de la Torá serían difíciles de entender o aplicar adecuadamente. Esta creencia en la autoridad de la ley oral los distinguía de otros grupos judíos y subrayaba su enfoque en la interpretación y enseñanza de la ley.
Este compromiso con la ley oral también se reflejaba en su estructura comunitaria. Los escribas y maestros fariseos desempeñaban un papel central en la enseñanza y la interpretación de la ley. En las sinagogas y escuelas, los fariseos discutían y debatían las leyes y cómo debían ser aplicadas en diversas situaciones. Este enfoque en la educación y la interpretación rigurosa hizo que los fariseos fueran altamente respetados por su conocimiento y piedad. La adherencia a la ley oral también fue una fuente de conflicto con Jesús. En varias ocasiones, Jesús criticó a los fariseos por poner tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios. En Marcos 7, 8, 13, Jesús acusa a los fariseos de invalidar la palabra de Dios por seguir sus propias tradiciones. Esta tensión entre la ley oral y la ley escrita fue un punto de discordia significativo entre Jesús y los fariseos. El término fariseo ha sido objeto de debate entre los estudiosos, con diferentes teorías sobre su significado y origen. Tradicionalmente se ha aceptado que fariseo deriva del verbo hebreo parash, que significa separar o dividir. Este nombre reflejaría la actitud de los fariseos de separarse de aquellos que no seguían sus estrictas interpretaciones de la ley y las tradiciones judías. Sin embargo, esta no es la única interpretación posible. Algunos estudiosos han propuesto que el término fariseo podría tener raíces en la palabra aramea para persa. Esta teoría sugiere que los fariseos podrían haber adoptado ciertas doctrinas y prácticas influenciadas por el zoroastrismo, la religión de Persia. Según esta interpretación, el nombre fariseo podría haber sido un apelativo dado por otros grupos judíos que veían a los fariseos como innovadores en ciertos aspectos doctrinales. Otra posibilidad es que el término fariseo se refiera a una habilidad excepcional en la interpretación de las Escrituras. Los fariseos eran conocidos por su conocimiento profundo de la ley y su capacidad para interpretar y enseñar sus preceptos. En este sentido, el nombre fariseo podría reflejar su reputación como expertos en la exégesis bíblica y guardianes de las tradiciones orales. Independientemente de su origen exacto, el término fariseo ha llegado a simbolizar un enfoque particular hacia la religión y la ley. Su compromiso con la separación, la pureza y la interpretación rigurosa de las Escrituras definió su identidad y su relación con otros grupos judíos y con Jesús. Esta diversidad de interpretaciones sobre el término fariseo refleja la complejidad y la influencia duradera de este grupo en la historia religiosa judía. Las doctrinas de los fariseos muestran posibles influencias del zoroastrismo, la antigua religión de Persia. Durante el exilio babilónico, los judíos estuvieron en contacto con diversas culturas, incluida la persa, que pudo haber dejado una huella en sus creencias. Algunos estudiosos sugieren que ciertos elementos del fariseísmo, como la creencia en la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles y demonios, tienen paralelismos con el zoroastrismo. El zoroastrismo enseñaba la existencia de un dualismo entre el bien y el mal, conceptos que también aparecen en las creencias farisaicas. Aunque el judaísmo tenía sus propias ideas sobre el bien y el mal, la exposición a las doctrinas persas pudo haber reforzado o modificado algunas de estas creencias. Los fariseos, al adoptar y adaptar estas ideas, desarrollaron una teología más compleja y estructurada sobre la vida después de la muerte y el juicio final. Estas influencias no significan que los fariseos simplemente adoptaran creencias extranjeras sin modificaciones. Más bien, integraron y reinterpretaron estas ideas dentro del contexto de su fe judía, creando un sistema de creencias que les ayudara a enfrentar los desafíos de su tiempo.
Este proceso de adaptación y reinterpretación refleja la capacidad de los fariseos para mantener su identidad religiosa mientras respondían a influencias externas. No todos los estudiosos están de acuerdo con esta teoría. Algunos argumentan que las similitudes entre el fariseísmo y el zoroastrismo son superficiales y que las doctrinas farisaicas se desarrollaron independientemente dentro de la tradición judía. Esta diversidad de opiniones destaca la complejidad de las influencias culturales y religiosas en el desarrollo del fariseísmo y la necesidad de un enfoque matizado al estudiar estas interacciones históricas. Los hasidim, o piadosos, son considerados precursores de los fariseos. Surgieron durante el período de la dominación seleucida, cuando la influencia helenística amenazaba con diluir la identidad religiosa judía. Estos piadosos se opusieron firmemente a las prácticas paganas y se dedicaron a la observancia estricta de la ley mosaica, estableciendo así las bases para el movimiento fariseo. Los hasidim desempeñaron un papel crucial en la revuelta de los macabeos contra Antíoco IV Epífanes, quien intentó imponer el culto griego en Judea. Según el libro de los Macabeos, estos piadosos lucharon valientemente por la libertad religiosa y la rededicación del templo en Jerusalén. Su fervor religioso y su compromiso con la pureza de la fe les ganaron un lugar de honor en la historia judía. La transición de los hasidim a los fariseos no fue un proceso instantáneo, sino una evolución gradual. A medida que los hasidim se distanciaron de la política tras la victoria de los macabeos, comenzaron a centrarse más en la vida religiosa y la interpretación de la ley. Este cambio de enfoque sentó las bases para el desarrollo del fariseísmo como un movimiento religioso distinto y organizado. Los valores de los hasidim, como la devoción a la ley, la resistencia a la asimilación cultural y el compromiso con la pureza religiosa, fueron heredados por los fariseos. Estos principios continuaron definiendo al movimiento fariseo, que se destacó por su insistencia en la observancia rigurosa de la ley y su rechazo a las influencias externas que pudieran corromper la fe judía. La revuelta de los macabeos fue un punto de inflexión crucial para los fariseos. Liderada por Judas Macabeo y sus hermanos, esta revuelta fue una respuesta directa a las políticas opresivas de Antíoco IV Epífanes, quien intentó suprimir la religión judía y helenizar Judea. Los fariseos, o al menos sus precursores hasidim, apoyaron fervientemente esta revuelta, viendo en ella una lucha sagrada por la preservación de su fe y su identidad. La revuelta culminó con la rededicación del Templo de Jerusalén, un evento celebrado en la festividad de Hanukkah. Para los fariseos, este momento simbolizaba la victoria de la piedad sobre la impiedad y la restauración de la pureza del culto judío. La participación activa de los hasidim en la revuelta consolidó su reputación como defensores de la fe y les otorgó una legitimidad y un prestigio duraderos. Sin embargo, la relación entre los fariseos y los líderes macabeos se complicó con el tiempo. Tras la victoria, la dinastía asmonea que surgió de los macabeos comenzó a involucrarse en la política y a adoptar algunas prácticas helenísticas, lo que llevó a una creciente tensión con los fariseos. Estos últimos veían en la politización y la helenización una traición a los ideales por los cuales habían luchado. A pesar de estas tensiones, la revuelta de los macabeos sigue siendo un hito importante en la historia de los fariseos. Demuestra su disposición a tomar medidas decisivas para defender su fe y su compromiso con la pureza religiosa. La revuelta también estableció un precedente de resistencia que continuaría definiendo la identidad y las acciones de los fariseos en los años venideros. La rededicación del Templo de Jerusalén
fue un evento de gran importancia para los fariseos. Este acto, que ocurrió tras la victoria de los macabeos sobre los seleucidas, simbolizó la restauración de la pureza del culto judío y la eliminación de las prácticas paganas impuestas por Antíoco IV Epífanes. Para los fariseos, la rededicación del templo fue una confirmación divina de su lucha por la fe y una reafirmación de su compromiso con la ley mosaica. La celebración de Hanukká, la festividad que conmemora la rededicación del templo, se convirtió en un recordatorio anual de esta victoria. Para los fariseos, Hanukká no solo celebraba un evento histórico, sino también la persistencia de la piedad y la pureza en la vida religiosa judía. La festividad reforzaba la identidad farisaica y su papel como guardianes de la ley y las tradiciones. El templo, como centro de la vida religiosa judía, tenía una importancia especial para los fariseos. Aunque no todos los fariseos eran sacerdotes, muchos de ellos participaban activamente en las actividades del templo y en los rituales de purificación. Su enfoque en la pureza ritual y la observancia estricta de la ley reflejaba su deseo de mantener el templo como un lugar santo y libre de contaminación pagana. La rededicación del templo también marcó el comienzo de nuevas tensiones con los líderes asmoneos. A medida que estos últimos se involucraban más en la política y adoptaban prácticas que los fariseos consideraban problemáticas, surgieron conflictos sobre el control y la dirección del templo y la vida religiosa en general. Estas tensiones subrayaban las diferencias entre la visión farisaica de la pureza y la piedad y las realidades políticas de la época. La relación entre los fariseos y los asmoneos se deterioró notablemente con el tiempo, especialmente a medida que los asmoneos se involucraban más en la política. Los fariseos, que inicialmente apoyaron la revuelta macabea por motivos religiosos, comenzaron a distanciarse de los asmoneos cuando estos adoptaron prácticas helenísticas y se centraron en la consolidación de su poder político. Esta separación reflejaba las diferencias fundamentales en sus prioridades y visiones para el futuro de Judea. Los asmoneos, buscando establecer una dinastía fuerte, se comprometieron en alianzas y estrategias que a menudo implicaban concesiones a las influencias extranjeras. Esto contrastaba con la postura de los fariseos, que valoraban la pureza religiosa y la observancia de la ley por encima de los intereses políticos. Para los fariseos, la creciente politización de los asmoneos era una traición a los ideales por los que habían luchado durante la revuelta macabea. Un evento significativo que ilustró esta división fue el conflicto entre Juan Hircano y los fariseos. Inicialmente aliado con los fariseos, Hircano se distanció de ellos tras un incidente en el que fue públicamente insultado durante un banquete. Este conflicto llevó a Hircano a alinear su gobierno con los saduceos, aumentando la brecha entre los asmoneos y los fariseos. Este episodio subraya cómo las tensiones políticas y religiosas podían entrelazarse y exacerbarse mutuamente. A pesar de su separación de los asmoneos, los fariseos continuaron manteniendo una influencia considerable entre el pueblo común. Su dedicación a la ley y su resistencia a la asimilación cultural les ganaron el respeto de muchos judíos que veían en los fariseos un ejemplo de piedad y devoción. Esta base de apoyo popular permitió a los fariseos sobrevivir y prosperar, incluso cuando su relación con los líderes políticos se volvía cada vez más tensa y conflictiva. Flavio Josefo, el célebre historiador judío del siglo I, proporciona una de las fuentes más detalladas sobre los fariseos. En sus obras Antigüedades judías y La guerra de los judíos, Josefo describe a los fariseos como un grupo influyente y respetado dentro de la sociedad judía. Según él,
Los fariseos eran conocidos por su piedad, su conocimiento de la ley y su dedicación a las tradiciones ancestrales, lo que les otorgaba un prestigio considerable entre el pueblo. Josefo menciona que los fariseos, a diferencia de otros grupos como los saduceos y los esenios, eran más accesibles y cercanos al pueblo común. Esta cercanía les permitía ejercer una gran influencia en las decisiones religiosas y sociales. Josefo también destaca que los fariseos creían en la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles y espíritus, creencias que los diferenciaban de los saduceos. A pesar de su admiración por los fariseos, Josefo no oculta las tensiones y conflictos que surgieron entre ellos y otros grupos, incluidos los gobernantes asmoneos. Describe episodios de confrontación, como el conflicto entre Juan Hircano y los fariseos, que reflejan las luchas internas dentro de la comunidad judía. Estos relatos subrayan cómo los fariseos, aunque influyentes, también enfrentaron oposición y desafíos. La obra de Josefo es invaluable para entender la posición y el papel de los fariseos en la sociedad judía del siglo I. Sus escritos nos proporcionan una visión equilibrada de los fariseos, mostrando tanto sus virtudes como sus conflictos. Esta perspectiva es crucial para una comprensión completa de quiénes eran los fariseos y cómo interactuaban con el mundo que les rodeaba. Juan Hircano, un líder asmoneo que gobernó Judea a finales del siglo II a.C., tuvo una relación tumultuosa con los fariseos. Inicialmente, Hircano fue aliado de los fariseos, quienes apoyaban su gobierno debido a su dedicación a la ley y las tradiciones judías. Sin embargo, esta relación se deterioró debido a un incidente que marcó un punto de inflexión en su alianza. Según Flavio Josefo, durante un banquete, un fariseo sugirió públicamente que Hircano no era apto para el sumo sacerdocio, insinuando que su madre había sido prisionera bajo la ocupación seleucida y por lo tanto su legitimidad estaba en duda. Esta acusación humilló profundamente a Hircano, quien interpretó el comentario como una ofensa grave. En respuesta, Hircano rompió su alianza con los fariseos y se alineó con los saduceos, sus rivales. Esta ruptura tuvo consecuencias significativas para la política y la religión en Judea. Al alinearse con los saduceos, Hircano adoptó políticas más seculares y menos estrictas en cuanto a la observancia de la ley religiosa. Esta decisión alejó aún más a los fariseos, que veían en la politización y la helenización una amenaza a la pureza de la fe judía. La división entre los fariseos y los asmoneos se profundizó, aumentando las tensiones internas. El conflicto entre Hircano y los fariseos es un ejemplo claro de cómo las disputas personales y políticas podían influir en las alianzas religiosas. Este episodio ilustra las complejas interacciones entre poder, religión y política en la antigua Judea. A pesar de estos conflictos, los fariseos continuaron siendo una fuerza influyente, manteniendo su dedicación a la ley y su resistencia a las influencias externas. A pesar de las tensiones políticas y los conflictos con los líderes asmoneos, los fariseos mantuvieron una influencia significativa entre el pueblo común. Esta influencia se basaba en su dedicación a la ley y las tradiciones, así como en su capacidad para conectarse con las preocupaciones diarias de los judíos. Los fariseos eran conocidos por su accesibilidad y su disposición a enseñar y guiar a la gente en la observancia de la ley. Los fariseos desempeñaban un papel central en las sinagogas, donde enseñaban la Torá y ofrecían interpretaciones de la ley que ayudaban a las personas a aplicar los preceptos religiosos en su vida cotidiana. Este enfoque educativo y pastoral los hacía muy populares entre aquellos que buscaban vivir de acuerdo con las tradiciones judías. Además, su énfasis en la piedad personal y la pureza ritual
resonaba con muchos judíos que valoraban estas prácticas. La cercanía de los fariseos con el pueblo también se reflejaba en su participación en actividades comunitarias y obras de caridad. A menudo organizaban y dirigían esfuerzos para ayudar a los necesitados, fortaleciendo aún más su reputación como líderes religiosos dedicados y compasivos. Este compromiso con la comunidad y la justicia social les ganó el respeto y la admiración de muchos. Sin embargo, esta popularidad también generó envidia y resentimiento entre otros grupos religiosos y políticos. La influencia de los fariseos sobre el pueblo común era vista como una amenaza por aquellos que buscaban consolidar su propio poder. A pesar de estos desafíos, los fariseos continuaron desempeñando un papel vital en la vida religiosa judía, ofreciendo liderazgo y guía en tiempos de cambio y conflicto. Alexandra Salomé, esposa de Alejandro Janeo y reina de Judea, gobernó después de la muerte de su esposo y es recordada por su política de reconciliación y apoyo a los fariseos. Durante su reinado, 76-67 a.C., Alexandra buscó estabilizar su gobierno mediante la colaboración con los fariseos, quienes habían sido marginados bajo el gobierno de su esposo. Este periodo de gobierno es visto como una época dorada para los fariseos en términos de influencia política y religiosa. Bajo el gobierno de Alexandra, los fariseos obtuvieron posiciones de poder en el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío. Esta colaboración permitió a los fariseos influir en las decisiones políticas y religiosas del reino. Alexandra, reconociendo su influencia entre el pueblo, utilizó esta alianza para fortalecer su propio gobierno, lo que resultó en una mayor estabilidad y paz en Judea. El apoyo de Alexandra permitió a los fariseos implementar reformas y promover sus enseñanzas más ampliamente. Fortalecieron la observancia de la ley mosaica y las tradiciones orales, y trabajaron para restaurar prácticas religiosas que habían sido descuidadas. Este período de influencia consolidó aún más su reputación como defensores de la fe judía y líderes espirituales. Sin embargo, la muerte de Alexandra y la subsecuente disputa por el trono entre sus hijos, Hircano II y Aristóbulo II, marcaron el fin de esta era de cooperación. Los fariseos se encontraron nuevamente en medio de un conflicto político, tratando de navegar entre las facciones rivales. A pesar de los desafíos, la alianza con Alexandra dejó un legado duradero de influencia y autoridad para los fariseos en la vida judía. Tras la muerte de Alexandra, la estabilidad y la influencia política de los fariseos comenzaron a decaer. La lucha por el poder entre sus hijos, Hircano II y Aristóbulo II, sumió a Judea en una guerra civil. Los fariseos apoyaron a Hircano II, quien era más receptivo a sus enseñanzas y creencias. Sin embargo, Aristóbulo II, apoyado por los saduceos, logró tomar el control temporalmente, lo que resultó en una pérdida significativa de poder para los fariseos.
La intervención de Roma en el conflicto judío cambió drásticamente el panorama político. Pompeyo el Grande, el general romano, intervino en la guerra civil y estableció a Hircano II como sumo sacerdote y etnarca bajo la supervisión romana. Aunque esto restauró cierta medida de poder a los fariseos, la dominación romana limitó su influencia y autonomía. La nueva realidad política requería adaptaciones y compromisos que los fariseos no siempre estaban dispuestos a hacer. A medida que Roma consolidaba su control sobre Judea, los fariseos se encontraron cada vez más en una posición de resistencia. Aunque mantuvieron su influencia religiosa, su poder político se redujo considerablemente. Los gobernantes romanos, incluido Herodes el Grande, veían a los fariseos con desconfianza debido a su popularidad y su capacidad para movilizar al pueblo. Herodes, en particular, trató de controlar y suprimir a los fariseos, consolidando su propio poder a expensas de ellos. A pesar de la decadencia política, los fariseos lograron preservar su legado religioso. Continuaron enseñando y expandiendo la ley oral, y su influencia perduró en la vida cotidiana y espiritual de los judíos. La resiliencia de los fariseos en tiempos de adversidad subraya su dedicación a la fe y su capacidad para adaptarse y sobrevivir en un entorno político hostil. Su legado perduró, formando la base del judaísmo rabínico que se desarrollaría en los siglos posteriores. La relación entre Herodes el Grande y los fariseos fue notablemente tensa y compleja. Herodes, conocido por su habilidad política y su brutalidad, reconoció la influencia que los fariseos tenían sobre el pueblo judío. Aunque inicialmente trató de mantener una relación cordial con ellos, las diferencias fundamentales en sus objetivos y métodos pronto llevaron a un conflicto inevitable. Herodes, que no era de origen judío puro y tenía una afinidad por la cultura helenística, veía a los fariseos con desconfianza debido a su fervor religioso y su oposición a las influencias extranjeras. Los fariseos, por su parte, consideraban a Herodes un gobernante impuro y usurpador, cuyas políticas comprometían la pureza religiosa y la autonomía judía. Esta desconfianza mutua se exacerbó con el tiempo, llevando a episodios de represión por parte de Herodes. Uno de los eventos más significativos que ilustran esta relación tensa fue la ejecución de muchos fariseos bajo el gobierno de Herodes. Temiendo su influencia y su capacidad para movilizar al pueblo contra su régimen, Herodes no dudó en utilizar la fuerza para mantener el control. Este uso de la violencia subrayó la profundidad de la división entre Herodes y los fariseos y marcó un periodo de persecución para el grupo religioso. A pesar de esta persecución, los fariseos continuaron resistiendo y manteniendo su influencia religiosa. Su compromiso con la ley y las tradiciones, junto con su apoyo popular, les permitió sobrevivir incluso bajo la opresión de Herodes. Este periodo de tensión y resistencia demostró la resiliencia de los fariseos y su capacidad para perseverar en su misión de preservar la fe judía. La organización y estructura de los fariseos eran elementos clave de su identidad y funcionamiento como grupo religioso. A diferencia de otros grupos judíos, como los saduceos, que estaban formados principalmente por la élite sacerdotal y aristocrática, los fariseos incluían a personas de diversas clases sociales, incluyendo comerciantes, artesanos y agricultores. Esta diversidad les permitió conectar con una amplia base de la población judía. Los fariseos se organizaban en comunidades locales, muchas veces en los alrededores de Jerusalén, aunque su influencia se extendía por toda Judea. Estas comunidades se centraban en la observancia rigurosa de la ley y las tradiciones orales. Las reuniones regulares en las sinagogas y otros espacios comunitarios proporcionaban un entorno en el que los fariseos podían estudiar, debatir y practicar sus creencias.
Esta estructura comunitaria fomentaba un sentido de pertenencia y apoyo mutuo. La jerarquía dentro de las comunidades farisaicas no era tan rígida como la de los saduceos, pero sí existían roles definidos. Los escribas, que eran expertos en la ley y la tradición oral, desempeñaban un papel central como líderes y maestros. Estos escribas no solo interpretaban la ley, sino que también guiaban a los miembros de la comunidad en la aplicación práctica de los preceptos religiosos. Su conocimiento y autoridad eran respetados y reconocidos por todos. Además de los escribas, otros líderes comunitarios ayudaban en la organización de las actividades diarias y en la administración de la justicia local según la ley mosaica. Esta estructura organizativa, flexible pero eficaz, permitía a los fariseos mantener una cohesión interna y una dirección clara en su misión de preservar y promover la fe judía. La organización comunitaria de los fariseos fue un factor crucial en su capacidad para influir y perdurar a lo largo del tiempo. La admisión a las comunidades farisaicas era un proceso rigurosamente controlado, diseñado para asegurar que solo aquellos verdaderamente comprometidos con la observancia de la ley pudieran formar parte del grupo. Los candidatos a ser miembros de una comunidad farisaica debían demostrar su devoción a través de un proceso de evaluación que incluía la adherencia estricta a las leyes de pureza, el diezmo y otros preceptos religiosos. Este proceso de admisión comenzaba con un período de prueba durante el cual los candidatos debían mostrar su compromiso con las prácticas farisaicas. Este período, que podía durar varios años, incluía la participación en rituales de purificación, la observancia de las leyes sabáticas y dietéticas y la dedicación al estudio de la ley oral. Solo después de demostrar consistentemente su piedad y devoción, un candidato podía ser aceptado como miembro pleno de la comunidad. La rigidez de este proceso de admisión reflejaba la importancia que los fariseos daban a la pureza y la observancia estricta de la ley. Para ellos, ser parte de una comunidad farisaica no era solo una cuestión de creencias, sino de prácticas diarias que demostraban un compromiso total con la fe. Esta dedicación a la pureza ritual y la adherencia a la ley diferenciaba a los fariseos de otros grupos y subrayaba su identidad como un pueblo separado y santo. Además de asegurar la pureza de sus miembros, el proceso de admisión también fomentaba un sentido de comunidad y responsabilidad mutua. Al pasar por el mismo riguroso proceso de evaluación, los miembros de la comunidad farisaica desarrollaban fuertes lazos de confianza y apoyo. Este sentido de pertenencia y dedicación compartida fortalecía la cohesión interna del grupo y les permitía enfrentar juntos los desafíos externos. Los escribas desempeñaban un papel central en el liderazgo farisaico, actuando como intérpretes y maestros de la ley. Eran expertos en la Torá y en las tradiciones orales que complementaban la ley escrita. Su profundo conocimiento de las Escrituras y su habilidad para aplicar la ley en la vida diaria los convertían en figuras de gran autoridad y respeto dentro de las comunidades farisaicas. La función principal de los escribas era interpretar y enseñar la ley. Esto incluía la explicación de los mandamientos de la Torá, la resolución de disputas legales y la guía espiritual. Los escribas no solo eran estudiosos de la ley, sino también líderes comunitarios que ayudaban a los miembros de su comunidad a vivir de acuerdo con los preceptos religiosos. Su enseñanza se basaba en una interpretación detallada y meticulosa de las Escrituras, buscando siempre aplicar la ley a las circunstancias contemporáneas. Además de su rol educativo, los escribas también desempeñaban funciones judiciales. Eran responsables de juzgar en asuntos de la ley religiosa, asegurando que las normas de pureza, los rituales y otras observancias se mantuvieran correctamente.
Esta combinación de enseñanza y justicia reforzaba su posición de liderazgo y su autoridad en la comunidad. Los escribas eran vistos como guardianes de la tradición y la moralidad. El prestigio de los escribas no se limitaba a las comunidades farisaicas. Su reputación como expertos en la ley les daba influencia más allá de sus propias comunidades, siendo consultados por otros grupos y líderes. Esta autoridad extendida reflejaba su papel crucial en la preservación y la enseñanza de la ley judía. Los escribas, con su dedicación y conocimiento, fueron fundamentales para el desarrollo y la continuidad de la tradición farisaica y, por ende, del judaísmo rabínico posterior. Las sinagogas fueron centros vitales de la vida religiosa y social judía, y los fariseos tuvieron una influencia significativa en su funcionamiento. A diferencia del Templo de Jerusalén, que se centraba en los sacrificios y el culto sacerdotal, las sinagogas servían como lugares de enseñanza, oración y comunidad. Los fariseos, con su enfoque en la interpretación de la ley y la enseñanza, encontraron en las sinagogas un entorno ideal para ejercer su influencia. En las sinagogas, los fariseos lideraban el estudio de la Torá y las tradiciones orales. Sus enseñanzas ayudaban a la gente común a entender y aplicar la ley en su vida diaria. Los fariseos organizaban lecturas de las Escrituras, debates sobre su interpretación y discusiones sobre la aplicación de los preceptos religiosos. Esta educación continua fortalecía la fe y la práctica religiosa entre la población judía, asegurando que las tradiciones se mantuvieran vivas y relevantes. De su papel educativo, los fariseos también eran conocidos por su trabajo de caridad y su apoyo a los necesitados. Las sinagogas servían como centros de ayuda comunitaria, donde los fariseos organizaban la distribución de alimentos y otros recursos para los pobres y los enfermos. Esta actividad caritativa no solo aliviaba las necesidades materiales, sino que también reforzaba el sentido de comunidad y solidaridad entre los judíos. La influencia de los fariseos en las sinagogas se extendía a todas las capas de la población. Su accesibilidad y su dedicación a la enseñanza y el servicio comunitario les ganaron el respeto y la admiración del pueblo. A través de su trabajo en las sinagogas, los fariseos lograron conectar profundamente con la gente común, promoviendo una observancia religiosa que era tanto devota como práctica. Esta conexión con el pueblo fue fundamental para la duradera influencia de los fariseos en la vida judía. La ley oral y la tradición farisaica. Una de las características más distintivas de los fariseos era su compromiso con la ley oral, además de la ley escrita. Según los fariseos, cuando Dios entregó la Torá a Moisés, también le proporcionó una ley oral que debía transmitirse de generación en generación. Esta tradición oral, que incluía interpretaciones y aplicaciones prácticas de la ley escrita, era considerada igualmente autoritativa y necesaria para una correcta observancia de la fe judía. Los fariseos creían que la ley oral era esencial para entender y aplicar los mandamientos de la Torá en la vida cotidiana. Esta tradición incluía enseñanzas sobre cómo observar el Shabbat, las leyes de pureza, el diezmo y otras prácticas religiosas. Los fariseos dedicaban gran parte de su tiempo al estudio y la enseñanza de estas tradiciones, asegurando que cada detalle de la vida judía estuviera alineado con la voluntad de Dios. Este énfasis en la ley oral también los diferenciaba de otros grupos judíos, como los saduceos, que solo aceptaban la Torá escrita. Los fariseos argumentaban que la ley escrita por sí sola no proporcionaba suficiente guía para todas las circunstancias de la vida, y que la tradición oral era necesaria para interpretar correctamente los mandamientos.
Esta perspectiva los posicionaba como los principales intérpretes de la ley en la sociedad judía. La importancia de la ley oral se hizo aún más evidente después de la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 después de Cristo. Con el templo en ruinas, las prácticas rituales y los sacrificios quedaron en suspenso, y la enseñanza y la interpretación de la ley oral se convirtieron en el centro de la vida religiosa judía. Esta transición marcó el comienzo del judaísmo rabínico, basado en gran medida en las tradiciones farisaicas. Los fariseos eran conocidos por su estricta observancia de prácticas religiosas como el diezmo, el ayuno y los rituales de purificación. Estas prácticas eran fundamentales para su identidad religiosa y reflejaban su compromiso con la pureza y la piedad. A través de ellas, buscaban mantener una relación correcta con Dios y cumplir con los mandamientos de la ley mosaica. El diezmo era una práctica central entre los fariseos. Según la ley mosaica, los judíos debían dar 1/10 parte de sus ingresos y productos agrícolas al templo y a los levitas. Los fariseos tomaban esta obligación muy en serio, asegurándose de que cada aspecto de su vida económica estuviera alineado con los preceptos religiosos. Incluso diezmaban productos que no estaban claramente especificados en la ley, mostrando su devoción y celo religioso. El ayuno también era una práctica común entre los fariseos. Aunque la ley mosaica solo requería el ayuno en el día de la expiación, Yom Kippur, los fariseos practicaban ayunos adicionales como expresión de penitencia y devoción. Estos ayunos voluntarios eran una forma de demostrar su piedad y dedicación a Dios. Jesús menciona esta práctica en Mateo 6, 16, 18, criticando a aquellos que ayunaban para ser vistos por los demás en lugar de hacerlo con sinceridad. Los rituales de purificación eran otra área de enfoque para los fariseos. Creían que la pureza ritual era esencial para acercarse a Dios y participar en la comunidad religiosa. Estos rituales incluían lavados ceremoniales antes de las comidas, la observancia de las leyes de pureza relacionadas con la menstruación y el contacto con cadáveres, y otras prácticas detalladas en la ley oral. Estas estrictas observancias subrayaban su compromiso con la santidad y la separación de lo impuro. Dentro del movimiento farisaico surgieron 2 escuelas principales de pensamiento, representadas por los rabinos Shammai e Hillel. Estos 2 líderes desarrollaron enfoques diferentes hacia la interpretación y aplicación de la ley, y sus debates internos reflejaban la diversidad y la vitalidad del pensamiento farisaico. Las diferencias entre las escuelas de Shammai y Hillel eran significativas y abarcaron una amplia gama de temas legales y éticos. Shammai era conocido por su rigidez y su interpretación estricta de la ley. Su escuela abogaba por una observancia rigurosa de los mandamientos sin concesiones ni adaptaciones. Este enfoque a menudo resultaba en una aplicación más severa de la ley y sus seguidores eran conocidos por su estricto cumplimiento de las normas religiosas. La escuela de Shammai representaba la faceta más conservadora del fariseísmo, insistiendo en una adherencia literal a los preceptos legales. En contraste, Hillel era más flexible y compasivo en su interpretación de la ley. Su enfoque se centraba en el espíritu de los mandamientos más que en su letra, buscando adaptaciones que permitieran a los judíos vivir de acuerdo con la ley en diversas circunstancias. Hillel enfatizaba la importancia de la misericordia, la justicia y el bienestar de las personas, y sus enseñanzas eran conocidas por su sensibilidad y pragmatismo. La escuela de Hillel se convirtió en la dominante en el judaísmo rabínico posterior debido a su enfoque más inclusivo y adaptable. Los debates entre las escuelas de Shammai y Hillel abarcaban temas como la observancia del Shabbat, las leyes de pureza y las prácticas matrimoniales.
Estos debates no solo enriquecieron el pensamiento farisaico, sino que también demostraron la capacidad del judaísmo para adaptarse y evolucionar. Aunque las diferencias a veces eran intensas, estos debates reflejaban un compromiso compartido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Aunque la escuela de Hillel prevaleció, las enseñanzas de Shammai no fueron olvidadas. Ambos enfoques continuaron influyendo en el desarrollo de la ley judía y en la vida comunitaria. Los debates entre Shammai y Hillel ejemplifican la diversidad interna y la riqueza intelectual del movimiento farisaico, mostrando cómo la interpretación de la ley puede ser tanto un arte como una ciencia. Las creencias de los fariseos sobre la vida después de la muerte eran distintivas y se diferenciaban de las de otros grupos judíos como los saduceos. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección de los muertos, conceptos que tenían un lugar central en su teología. Estas creencias ofrecían consuelo y esperanza a sus seguidores, al prometer una recompensa justa en el más allá para los justos y un castigo para los impíos. La creencia en la resurrección de los muertos se basaba en interpretaciones de pasajes de la Torá y otros escritos judíos. Los fariseos enseñaban que, al final de los tiempos, Dios resucitaría a los muertos para el juicio final. Esta doctrina se reflejaba en pasajes como Daniel 12:2, que menciona la resurrección de muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Para los fariseos, esta creencia reforzaba la importancia de vivir una vida justa y piadosa, con la expectativa de una recompensa eterna. Además de la resurrección, los fariseos también creían en la existencia de ángeles y espíritus. Según ellos, los ángeles eran mensajeros de Dios que actuaban como intermediarios entre el cielo y la tierra, y los espíritus incluían tanto a las almas de los muertos como a seres demoníacos. Esta angelología y demonología reflejaba una visión del mundo donde lo espiritual y lo material estaban intrínsecamente conectados. Hechos 23:8 destaca estas diferencias doctrinales entre fariseos y saduceos. Estas creencias sobre la vida después de la muerte y los seres espirituales no solo influenciaron la teología farisaica, sino también su práctica religiosa. Los fariseos enseñaban que cada acción en la vida terrenal tenía consecuencias en el más allá, lo que fomentaba una observancia rigurosa de la ley y una vida de piedad. La promesa de una vida futura justa proporcionaba una motivación poderosa para cumplir con los mandamientos divinos y resistir las tentaciones del mundo. La esperanza mesiánica era una parte integral de la teología farisaica. Los fariseos creían en la venida de un Mesías, un líder ungido por Dios que restauraría el reino de Israel y establecería una era de paz y justicia. Esta expectativa mesiánica estaba profundamente arraigada en las escrituras hebreas y se reflejaba en muchos de sus textos y enseñanzas. Los fariseos esperaban con ansias la llegada del Mesías como el cumplimiento de las promesas divinas hechas a sus antepasados. Esta creencia era una fuente constante de esperanza y fortaleza espiritual, especialmente durante tiempos de opresión y dificultades. La figura del Mesías era vista como un descendiente del rey David, que vendría a liberar a Israel de la opresión extranjera y restaurar la dinastía davídica. Esta creencia se basaba en profecías bíblicas como Isaías 11:1-10 y Jeremías 23:5-6, que hablaban de un rey justo que gobernaría con sabiduría y justicia. Para los fariseos, la venida del Mesías también implicaba la restauración de la ley y la pureza del culto religioso. La esperanza en un futuro redentor daba sentido a su sufrimiento presente y les recordaba que Dios no había olvidado a su pueblo. La esperanza mesiánica también influía en la vida y la práctica diaria de los fariseos. Creían que su observancia rigurosa de la ley
y su devoción a Dios podían acelerar la llegada del Mesías. Esta expectativa impulsaba su compromiso con la pureza ritual, el estudio de la Torá y la enseñanza de las tradiciones orales. La esperanza de un futuro redentor proporcionaba una motivación poderosa para mantener su fe y sus prácticas religiosas a pesar de las adversidades. La vida diaria de un fariseo, entonces, estaba marcada por una expectativa constante y ferviente de la intervención divina. Esta esperanza mesiánica también tenía un impacto significativo en cómo los fariseos se relacionaban con las autoridades romanas y otros grupos dentro del judaísmo. Su expectativa de un Mesías liberador los llevó a rechazar cualquier forma de colaboración con el poder imperial, manteniendo una postura de resistencia y pureza. Además, diferenciaba a los fariseos de otros grupos judíos, como los saduceos, que eran más pragmáticos y conciliadores con los romanos. La esperanza mesiánica, por tanto, no solo era una creencia espiritual, sino también una postura política y social. En el contexto del Segundo Templo, esta esperanza se intensificó debido a la dominación extranjera y la corrupción percibida en el liderazgo religioso y político. La ocupación romana y las injusticias asociadas hicieron que la expectativa de un Mesías que trajera justicia y libertad fuera aún más ferviente. Los fariseos enseñaban que la observancia estricta de la ley y la pureza ritual eran medios para atraer la redención divina, promoviendo una cultura de espera activa y fe robusta. El anhelo por un Mesías también se reflejaba en la literatura apocalíptica de la época, que describía visiones de un futuro en el que Dios intervendría directamente en los asuntos humanos para establecer su reino. Textos como el libro de Daniel y otros escritos intertestamentarios capturaban esta expectativa, pintando un cuadro de un futuro glorioso donde el Mesías derrotaría a las fuerzas del mal. Estas visiones inspiraban a los fariseos a perseverar en su fe y prácticas religiosas. La enseñanza farisaica sobre el Mesías no solo miraba hacia el futuro, sino que también influenciaba cómo interpretaban la historia pasada de Israel. Veían en las historias de liberación y redención del Éxodo y el retorno del exilio babilónico prefiguraciones de la redención final que el Mesías traería. Estas narrativas proporcionaban un marco teológico para entender su situación presente y reforzaban su esperanza en la fidelidad de Dios a sus promesas. La esperanza mesiánica farisaica tenía un componente comunitario significativo. No era solo una expectativa individual, sino una esperanza compartida que unía a la comunidad en una misión común. La vida comunitaria estaba centrada en la sinagoga, donde se estudiaba la Torá y se fomentaba la piedad. La anticipación de la venida del Mesías impregnaba las oraciones, las enseñanzas y las celebraciones religiosas, manteniendo viva la llama de la esperanza y fortaleciendo la cohesión y la identidad del grupo. Aunque la llegada del Mesías no se produjo durante la vida de los fariseos, su esperanza mesiánica tuvo un impacto duradero en la historia judía. Después de la destrucción del Segundo Templo, esta expectativa continuó siendo una fuente de consuelo y esperanza para los judíos dispersos por el mundo. La idea de un Mesías redentor ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo una creencia central en el judaísmo hasta el día de hoy. Los fariseos mantenían una postura equilibrada entre el libre albedrío y el determinismo, un tema que fue objeto de considerable debate dentro de la filosofía y teología judía. Creían que aunque Dios tenía el control supremo y su providencia abarcaba todos los aspectos de la creación, los seres humanos todavía tenían la capacidad de tomar decisiones libres y responsables. Esta dualidad permitía a los fariseos reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad moral del individuo.
En el pensamiento farisaico, Dios había dado a los humanos la Torá y la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esta elección era fundamental para la vida religiosa y moral, ya que cada persona era responsable de sus acciones y sus consecuencias. Deuteronomio 30, 19, 20 expresa esta idea, llamando a los israelitas a elegir la vida y la obediencia a Dios. Para los fariseos, esta capacidad de elección subrayaba la importancia de la observancia de la ley y la devoción personal. Simultáneamente, los fariseos creían en la providencia divina, que guiaba el curso de la historia y las vidas individuales. Esta creencia en la intervención de Dios no negaba el libre albedrío, sino que coexistía con él en una relación compleja. Dios, en su sabiduría infinita, podía prever y guiar las elecciones humanas sin anular la libertad de elección. Este equilibrio permitió a los fariseos mantener una visión del mundo donde la justicia divina y la responsabilidad humana se complementaban. Esta perspectiva también influenció su enseñanza y práctica religiosa. Los fariseos enfatizaban la importancia de tomar decisiones justas y piadosas, reconociendo que Dios, en última instancia, juzgaría a cada individuo por sus acciones. Este enfoque dual proporcionaba un marco para entender la justicia y la misericordia de Dios, así como la necesidad de una vida ética y devota. La capacidad de elegir el bien y resistir el mal era vista como un acto de fe y obediencia a Dios. La angelología y demonología eran componentes importantes del pensamiento farisaico. Los fariseos creían en la existencia de ángeles y demonios, seres espirituales que actuaban como intermediarios y agentes en el mundo. Esta creencia estaba enraizada en las escrituras hebreas y se desarrolló aún más a través de la tradición oral. Los ángeles eran vistos como mensajeros y servidores de Dios, mientras que los demonios eran fuerzas malignas que operaban en oposición a la voluntad divina. Los fariseos enseñaban que los ángeles desempeñaban roles específicos en la administración del universo y en la vida de las personas. Ángeles como Miguel y Gabriel, mencionados en el libro de Daniel, eran vistos como protectores y guías del pueblo de Israel. Estos seres celestiales intervenían en la historia humana para llevar a cabo los propósitos de Dios y proporcionar asistencia divina a los justos. La creencia en ángeles ofrecía consuelo y esperanza, reforzando la idea de que Dios estaba activamente involucrado en la vida de su pueblo. En contraste, los demonios eran considerados agentes del mal, buscando corromper y desviar a los humanos de la justicia y la verdad. Los fariseos creían que los demonios podían influir en el comportamiento humano, causando tentaciones y sufrimientos. Sin embargo, también enseñaban que la fidelidad a Dios y la observancia de la ley podían proteger contra estas influencias malignas. La lucha contra los demonios era vista como parte de la batalla espiritual en la que los judíos debían participar. Esta dualidad de ángeles y demonios reflejaba una visión del mundo en la que lo espiritual y lo material estaban intrínsecamente conectados. Los fariseos utilizaban estas creencias para explicar eventos y experiencias, proporcionando un marco teológico para entender el bien y el mal. Esta angelología y demonología no solo influenciaron la teología farisaica, sino que también dejaron una huella duradera en el judaísmo posterior y en otras religiones abrahámicas. La creencia en ángeles como mensajeros de Dios y en demonios como fuerzas del mal ofrecía a los fariseos una manera de explicar fenómenos inexplicables y de dar sentido a la lucha entre el bien y el mal en la vida cotidiana. Los fariseos veían a los ángeles como intermediarios divinos que podían intervenir en los asuntos humanos, trayendo mensajes de Dios y ayudando a las personas en momentos de necesidad.
Esta visión no solo proporcionaba consuelo y esperanza, sino que también reforzaba la idea de un mundo ordenado y supervisado por una autoridad divina. Al mismo tiempo, los demonios eran vistos como agentes de caos y maldad, cuya influencia debía ser resistida a través de la obediencia a la ley y la fe en Dios. La relación entre Jesús y los fariseos, tal como se presenta en el Nuevo Testamento, está marcada por numerosos conflictos y críticas. Jesús a menudo denunciaba la hipocresía y el legalismo de los fariseos, acusándolos de centrarse en las minucias de la ley, mientras descuidaban los principios más importantes como la justicia, la misericordia y la fe. En Mateo 23, Jesús pronuncia una serie de ayes contra los fariseos, criticando su orgullo y su aparente falta de sinceridad. Estas reprimendas subrayaban la tensión entre la interpretación legalista de los fariseos y la visión más compasiva y centrada en el corazón de Jesús. Una de las críticas más severas de Jesús fue que los fariseos externalizaban la religión, enfocándose en las apariencias y los rituales en lugar de en el corazón y la intención. En Mateo 23, 27, 28, Jesús los compara con sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero llenos de impureza por dentro. Esta metáfora destaca la discordancia entre su observancia externa y su estado interno, sugiriendo que su piedad era superficial y no reflejaba una verdadera devoción a Dios. Para Jesús, la verdadera piedad debía nacer del interior y manifestarse en acciones de amor y justicia. Jesús también condenaba a los fariseos por imponer cargas pesadas sobre el pueblo sin ofrecer ayuda o alivio. En Mateo 23:4 los acusa de atar cargas pesadas y difíciles de llevar y ponerlas sobre los hombros de los hombres, pero no mover ni un dedo para ayudarlos. Esta crítica apunta a su legalismo y a la falta de compasión, sugiriendo que su interpretación estricta de la ley hacía más daño que bien. Para Jesús, la ley debía ser un camino hacia la vida plena y la libertad, no una cadena de obligaciones imposibles de cumplir. Sin embargo, es importante reconocer que no todos los fariseos fueron condenados por Jesús. Algunos, como Nicodemo, mostraron una búsqueda sincera de la verdad y la justicia. En Juan 3, Nicodemo viene a Jesús de noche buscando entender sus enseñanzas. Este encuentro sugiere que, a pesar de las críticas, había fariseos que estaban abiertos a las enseñanzas de Jesús y buscaban una comprensión más profunda de la fe. La crítica de Jesús a los fariseos, por lo tanto, debe verse como una llamada a la autenticidad y la verdadera piedad. Además, este encuentro con Nicodemo resalta que la confrontación de Jesús con los fariseos no era un rechazo total del grupo, sino una corrección de sus excesos y desviaciones. Jesús apreciaba la búsqueda sincera de la verdad y la justicia, y su objetivo era llevar a las personas, incluidos los fariseos, hacia una comprensión más plena y auténtica de la fe. Esta distinción es crucial para entender la naturaleza de las críticas de Jesús y su enfoque en el corazón y la intención detrás de las acciones religiosas. La influencia de la angelología y demonología en la teología farisaica también jugó un papel en cómo los fariseos entendían y respondían a las enseñanzas de Jesús. Mientras que algunos veían en Jesús un desafío a su autoridad y un peligro para su interpretación de la ley, otros podían haber visto en sus milagros y enseñanzas señales de una intervención divina más profunda. Esta dualidad refleja la complejidad del pensamiento religioso de la época y cómo las creencias sobre lo sobrenatural podían influir en las reacciones humanas ante lo nuevo y lo desconocido.